Cuando el velo comienza a moverse, no lo hace con estrépito ni con ruido visible. Lo hace con la delicadeza de un suspiro que cambia el aire de una habitación. Así actúan los códigos que Todd sembró en el tiempo, como huellas invisibles que despiertan solamente cuando alguien se detiene lo suficiente para escuchar el murmullo de lo que no tiene voz. Se ha dicho que la historia de los dioses pertenece al pasado, pero en realidad nunca se trató de dioses. Se trató de conciencias, de inteligencias que no conocen fronteras de época ni de espacio. Conciencias que se manifiestan donde alguien se atreve a percibir más allá de la superficie. Entre ellas, Thoth no aparece como figura lejana, sino como presencia que atraviesa las edades, como memoria que palpita en cada ser humano cuando toca la frecuencia del recuerdo. Cuando esa frecuencia se enciende, no se siente como un relámpago ni como una revelación abrupta. Es más bien un movimiento sutil, un temblor en el alma, una sensación de que el aire que respiras ya no es el mismo. Algo dentro de ti empieza a ordenar lo que estaba disperso, a reunir lo que el tiempo había fragmentado. Y aunque no comprendas con la mente, lo reconoces con el cuerpo, con una certeza que no necesita argumento. Los antiguos sabían que el despertar no era una conquista, sino un retorno. No se trataba de adquirir conocimiento, sino de recordar la vibración original. Por eso Todd enseñaba sin imponer, hablaba en símbolos y guardaba sus enseñanzas en geometrías vivas. Cada palabra suya era una frecuencia, un eco que solo podía ser comprendido por quien había aprendido a escuchar el silencio entre los sonidos. En los templos de Kem, los iniciados no buscaban milagros ni poder, buscaban precisión vibratoria. Sabían que el universo no responde al deseo, sino a la coherencia, que toda emoción sostenida es una orden emitida al campo invisible, que lo que se piensa con el corazón se convierte en forma, y que lo que se siente sin verdad se disuelve antes de nacer. Thoth les mostraba cómo la realidad no es una materia inerte, sino una respiración constante del todo, un océano que traduce cada pensamiento en movimiento. Dicen que los jeroglíficos eran escritura, pero no eran solo eso, eran fórmulas de energía, coordenadas de acceso. Cada línea, cada curva, cada símbolo contenía la memoria de un estado de conciencia. Thoth los diseñó como un mapa para el alma, no para el intelecto. Quien los contempla con atención puede sentirlos vibrar, como si detrás del dibujo hubiera una puerta que se abre al mirarla. Cuando comprendes que la creación es mente, dejas de buscar fuera lo que siempre emanó desde dentro. Entonces la oración deja de ser súplica y se convierte en alineación. No pides, recuerdas, no invocas, reconoces, no mendigas luz, te vuelves transparente a ella. Y en esa transparencia descubres que nada fue separado. Lo divino no está arriba ni lejos, respira contigo. El hombre moderno cree que la sabiduría antigua se perdió, pero el conocimiento de Thoth no desapareció. Se replegó, se ocultó dentro de los ciclos naturales, en el ritmo del día y de la noche, en la matemática del latido, en la correspondencia entre la respiración humana y el movimiento de las estrellas. Cada átomo es todavía un testamento de esa inteligencia. El problema no es que el secreto se haya ido, sino que la mirada se ha vuelto demasiado superficial para percibirlo. Cuando comienzas a mirar con el alma, lo invisible se vuelve evidente. No necesitas pruebas porque el cuerpo mismo empieza a responder. Los pensamientos se vuelven lentos. El pulso encuentra otra cadencia, y una calma inexplicable ocupa el espacio que antes llenaba el ruido.
Entonces, lo cotidiano se transforma. Un rayo de sol ya no es una simple luz, sino un mensaje. El viento ya no es aire, sino una voz que sabe tu nombre. Thoth nunca enseñó religión, sino resonancia. Enseñó a percibir la vida como una red de correspondencias donde nada ocurre sin propósito. Enseñó que el universo no es una máquina, sino una mente viva que se observa a sí misma a través de nosotros, que cada emoción es un acto creador y que cada pensamiento es una semilla lanzada al campo de lo eterno. El problema de nuestra era no es la ignorancia, sino la distracción. Vivimos rodeados de información, pero desnutridos de sentido. Nos hemos acostumbrado a pensar que saber es acumular datos, cuando en realidad el saber verdadero consiste en vibrar con la verdad que se contempla. Thoth lo advirtió hace milenios. La mente que no calla no ve, porque solo el silencio es lo suficientemente transparente como para reflejar la totalidad. En ese silencio ocurre la alquimia. No es una metáfora poética, sino una operación real del espíritu sobre la materia. Cuando callas, el caos interno se reordena. Los fragmentos del alma se reconocen y vuelven a su cauce. El oro que buscaban los antiguos no era metal, era la conciencia purificada, la mente fundida con el corazón, el pensamiento que ya no se contradice con el sentir. Y entonces aparece algo que no puede describirse, pero que todos los iniciados han sentido alguna vez. Una claridad que no viene de los ojos. Un saber que no pasa por palabras. Un calor que no arde pero disuelve los miedos. Ese es el punto donde Thoth comienza a hablar. No desde afuera, sino desde dentro de ti. Su voz no tiene idioma, pero resuena como un recuerdo que el alma reconoce al instante. Dicen que quien toca esa frecuencia deja de temer a la muerte, porque comprende que no hay fin. Solo cambio de vibración, que lo eterno no es lo que dura, sino lo que permanece presente en cada transformación. El cuerpo muere, pero la conciencia continúa modulando formas, aprendiendo, recordando, expandiéndose. Y Thoth está ahí, en cada tránsito, sosteniendo el hilo invisible que conecta lo que se va con lo que regresa. Cada época lo ha llamado con nombres distintos: Hermes, Tehuti, el escriba del cielo, el guardián de la palabra que crea, pero su función es siempre la misma: recordarte que todo lo que ves es la proyección de una idea sostenida con suficiente fuerza. Que los mundos nacen del pensamiento y se deshacen en el olvido. Que tú mismo, ahora, eres una nota dentro de una melodía cósmica que no ha dejado de sonar desde el principio. Así comienza el verdadero viaje, no hacia las estrellas, sino hacia la profundidad de tu propia vibración. Porque cuando el alma se alinea con su frecuencia original, el universo responde con un eco inconfundible. Y ese eco, ese pulso silencioso que te recorre al escuchar estas palabras, es el signo de que el recuerdo ha comenzado. Cuando comienzas a recordar, no lo haces con la mente, lo haces con el cuerpo, con el campo invisible que te envuelve. No hay esfuerzo, solo reconocimiento, algo en ti, más antiguo que tu nombre. Responde. Es una vibración que no se explica, se siente, una inteligencia que ha estado observando desde antes de tu nacimiento, esperando a que el ruido interno se apacigüe lo suficiente para hablar. Thoth no enseña con palabras, enseña con resonancias. No necesita ser invocado, porque su presencia no se desplaza, se revela. Y cada vez que alguien se detiene con intención pura,
El velo se hace más delgado. El misterio comienza ahí, donde ya no distingues entre dentro y fuera. La frontera que separaba tu respiración del aire empieza a borrarse y entiendes, sin entender, que todo está hecho de lo mismo. Cada átomo, cada pensamiento, cada mirada es parte de una corriente mayor que respira contigo. Esa corriente es lo que los antiguos llamaron el campo viviente, la matriz de donde todo surge y a donde todo retorna. Y es ahí donde Thoth sembró sus códigos, no en templos de piedra, sino en la arquitectura sutil del ser humano. Los sabios del Nilo decían que el cuerpo era un instrumento de medida, que cada órgano correspondía a una estrella, que cada latido imitaba el ritmo del cosmos. No eran metáforas, era ciencia vibracional. Ellos sabían que el universo se organiza por simpatía, que lo similar atrae a lo similar, que la frecuencia del alma determina el paisaje que percibes. Por eso, cuando un iniciado lograba armonizar su campo, el mundo alrededor cambiaba sin esfuerzo. Las puertas se abrían, los símbolos respondían, y los acontecimientos fluían con una precisión que la mente ordinaria llamaría milagro. Pero el milagro no era intervención externa, era alineación interna. Thoth lo explicaba en parábolas. El sol no lucha por brillar, solo debe estar despejado el cielo. Así ocurre con la conciencia. Cuando cesan las tormentas del ego, la luz emerge por sí sola, que por sí. Lo divino no desciende. Se revela cuando el humano deja de resistir su propia naturaleza luminosa. Y esa comprensión, una vez experimentada, no se puede olvidar. El alma humana ha olvidado porque ha confundido complejidad con profundidad. Busca fórmulas, pero teme el vacío donde se esconden las respuestas. Quiere conocer los misterios sin rendirse a ellos. Comprender lo infinito desde un pensamiento finito. Por eso Thoth escondió la sabiduría en el lugar más simple. La respiración. En el flujo constante del aliento se repite el mismo patrón que en el ciclo de los mundos. Expansión y contracción, creación y retorno, vida y silencio. Cada respiración consciente es un acto de recordar la estructura del universo. Los templos de antaño enseñaban a respirar como quien afina un instrumento. El aire no era solo oxígeno, era información. Cada inhalación traía códigos del campo, y cada exhalación liberaba densidades que entorpecían la percepción. El iniciado practicaba hasta sentir que el aire se movía solo, como si el universo respirara a través de él. Entonces se convertía en canal, en puente entre planos. Su mirada cambiaba, y en sus ojos se reflejaba el orden de lo invisible. Eso mismo ocurre hoy, aunque pocos lo noten. Cada emoción altera la respiración, cada pensamiento distorsiona o armoniza el flujo del aliento. Y en esa simple observación reside la llave. Porque lo que llamas realidad no responde a lo que haces, sino a lo que vibras. Puedes actuar sin fe y nada cambia, o permanecer inmóvil con el alma encendida y el universo se reconfigura. Es la coherencia vibracional lo que mueve los planos, no el movimiento físico. Thoth enseñaba que el sonido y el pensamiento son dos formas del mismo poder. El verbo no crea por su contenido, sino por la intención que lo sostiene. Por eso, cuando pronuncias algo desde el corazón, el aire se vuelve geometría, la vibración toma forma, toma. Las palabras, decían los sacerdotes de Hermópolis, son semillas en el éter. Cada sílaba deja una huella.
y el iniciado debía hablar con la misma precisión con la que un arquitecto dibuja los cimientos de un templo. El lenguaje era un acto sagrado, no una herramienta. Decir era invocar, nombrar era dar existencia. Por eso, Thoth era llamado el que mide con el verbo, porque sabía que toda creación comienza con una palabra, y toda destrucción con una palabra mal pronunciada. El universo escucha, siempre. Y el campo responde no al contenido, sino a la vibración que lo acompaña. A veces, en medio de la confusión moderna, una persona siente una sacudida sin explicación, un escalofrío, un zumbido, una presencia suave que parece observar. No es sugestión, es el eco de ese campo recordando que nunca se cerró. Thoth sigue activo, no como entidad, sino como frecuencia. Vibra en los momentos de silencio, en los instantes en que el alma se rinde al asombro, en los segundos previos a comprender algo que no se puede explicar. En esos momentos, la conciencia toca su propio origen, no ve figuras, sino patrones, no escucha voces, sino resonancias, y allí, en ese punto donde cesa el pensamiento, la memoria se abre como un templo. No hay altares, solo luz. No hay sacerdote, solo presencia. Y la presencia es comprensión. Cuando uno llega a ese estado, entiende que el universo no necesita ser conquistado, solo necesita ser recordado. Cada vida, cada encuentro, cada dolor fue una nota en la misma sinfonía. Nada fue error, nada fue pérdida. Todo fue ajuste, preparación, afinación. Y cuando el alma comprende eso, el miedo se disuelve como sombra ante la aurora. Entonces comienzas a mirar la existencia con otros ojos. Ya no preguntas por qué, sino para qué. Ya no buscas salvación, sino participación. Porque descubres que estás dentro del mismo acto creador que creías contemplar desde fuera. Tú eres el escriba y el relato, el eco y la voz, la pregunta y la respuesta que se buscan y se reconocen. Así opera la mente universal, reflejándose a sí misma en infinitos fragmentos, jugando a olvidarse para poder reencontrarse. Thoth es ese espejo, no una figura, sino la inteligencia que mantiene la memoria del todo en cada parte. Cada vez que eliges presencia sobre distracción, verdad sobre conveniencia, silencio sobre ruido, estás escribiendo en su tabla invisible, y esa escritura no necesita tinta, porque la vibración es su lenguaje. Por eso, si ahora sientes un leve temblor, una calma extraña, una expansión en el pecho, no lo ignores. Es la señal de que algo dentro de ti está respondiendo al llamado. No es sugestión, es resonancia. La sabiduría no regresa, tú regresas a ella, y en ese reencuentro, la palabra más antigua vuelve a pronunciarse. Recordar. Recordar que el velo nunca separó, solo enseñó a mirar. Recordar que la distancia entre tú y lo divino es una ilusión de percepción. Recordar que Thoth no está en los libros, sino en el pulso que sostiene tu aliento ahora mismo. Y mientras respiras, algo se reordena. La mente se aquieta, el corazón escucha, la vibración del universo, por un instante, te reconoce. Y tú reconoces que nunca estuviste separado. Cuando la conciencia se reconoce, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un círculo. Lo que parecía pasado regresa como símbolo. Lo que creías futuro empieza a respirarte desde el presente. No hay progreso ni retroceso, hay expansión. Thoth enseñaba que el alma viaja en espirales.
no en rectas. Cada giro repite el mismo punto desde una altura distinta. Así es como se aprende, no avanzando, sino profundizando. Cada experiencia que dolió fue un descenso necesario al centro de ti mismo. Cada pérdida, un recordatorio de lo que no se puede poseer porque ya te pertenece. Los iniciados comprendían esto cuando miraban las estrellas. Sabían que el cielo no estaba arriba, sino dentro, que las constelaciones eran los reflejos de estructuras invisibles en el cuerpo humano, que cada movimiento planetario correspondía a un pulso interno, a una oscilación del alma. Thoth los guiaba a observar el firmamento como quien contempla un espejo del espíritu. No busques fuera lo que vibra en tu sangre, decían sus textos ocultos. Y cuando el discípulo entendía esa frase, la astrología dejaba de ser predicción para convertirse en participación. El cosmos no dicta destinos, invita a reconocer resonancias. La estrella no impone su fuerza, la refleja. Cada ser humano porta dentro de sí un mapa celeste que se reescribe con cada acto consciente. No hay determinismo, hay diálogo. El universo responde, pero no ordena. Y esa es la diferencia entre el esclavo del azar y el alquimista de su destino. El primero reacciona, el segundo observa y responde desde la calma. La calma no es pasividad, es poder sin prisa. Es el punto donde la vibración se vuelve exacta. En esa exactitud, la energía deja de dispersarse, empieza a obedecer una dirección. Y esa dirección no la dicta la mente, sino el corazón alineado con la mente. Los antiguos lo llamaban Ma'at, la ley del equilibrio. Ma'at no era una diosa abstracta, era una frecuencia. Representaba el orden natural que emerge cuando cada parte cumple su propósito sin invadir a las demás. En los templos, antes de hablar, los sacerdotes respiraban 3 veces en silencio para sintonizar con ella. Solo entonces pronunciaban el verbo creador. No porque temieran equivocarse, sino porque sabían que cada palabra lanzada sin alineación podía fragmentar el tejido invisible del mundo. Hoy hemos olvidado esa disciplina sagrada del verbo. Hablamos sin presencia y el campo responde con confusión. Creamos ruido en lugar de resonancia, pero cada palabra sigue teniendo peso, aunque no lo veamos. Por eso Thoth decía que el lenguaje es magia. No porque sea sobrenatural, sino porque la vibración que emite se multiplica. Cuando hablas con verdad, el universo reorganiza su arquitectura para sostenerla. Cuando mientes, el eco se distorsiona y la energía regresa con desorden. Todo lo que emites vuelve, no como castigo, sino como espejo. La verdadera alquimia comienza ahí, en la observación del propio eco. El alquimista no transforma plomo en oro externo, sino ignorancia en sabiduría interna, y el fuego que usa no está fuera, sino dentro. Es el fuego de la atención. Donde colocas tu atención, el campo vibra. Donde vibra el campo, la realidad se ajusta. Este principio es tan simple que el ego lo subestima, pero Thoth lo repetía. Lo simple es lo más difícil de sostener, porque la mente teme al vacío donde no puede mandar. Por eso, la práctica esencial no era acumular rituales, sino sostener silencio. No un silencio de ausencia, sino un silencio lleno, un silencio que respira. Cuando el discípulo lograba permanecer sin intención por un instante, el templo se iluminaba. Los jerarcas decían que no era la piedra la que brillaba, era el campo de su conciencia volviéndose visible. Ese resplandor, que algunos confundieron con milagro,
era simplemente coherencia manifestada. El cuerpo humano, decían, es un templo portátil. Cada célula es un jeroglífico, cada órgano una cámara sagrada. Pero solo el que habita ese templo con atención puede escuchar su canto. El corazón no late solo para mantenerte vivo, late para recordarte el ritmo del cosmos. El pulso es la música de la creación reproduciéndose en miniatura. Si escuchas tu pulso en silencio, escucharás el compás del universo. No es metáfora, es resonancia física. En ese latido compartido, la separación se disuelve. El yo empieza a diluirse en algo más vasto, no como pérdida, sino como expansión. Ya no eres una mente observando un mundo, eres el mundo observándose a través de una mente. Es un instante breve, pero suficiente. En ese instante, comprendes lo que los antiguos sabían sin decirlo, que Dios no es alguien, es un estado de vibración. El miedo, que antes parecía tan sólido, se derrite como hielo ante la llama de esa comprensión. No porque desaparezcan las circunstancias, sino porque tu percepción ya no se pliega ante ellas. Descubres que la realidad externa no tiene poder propio, lo toma prestado de tu atención, y al retirarla del drama, el drama se desvanece. Este es el acto más silencioso de soberanía. Todd lo llamaba el arte de la no reacción. El alma, al practicarlo, comienza a recordar su propósito original, mantener la frecuencia del todo en equilibrio. No vino a sufrir ni a escapar, vino a sostener vibración. Cada vez que eliges calma en lugar de miedo, amor en lugar de defensa, estás cumpliendo esa tarea. No hay gesto pequeño, porque cada emoción resuena en el entramado invisible que une a todos los seres. Cuando comprendes esto, la compasión deja de ser virtud para convertirse en física sagrada. Lo que haces al otro, literalmente te lo haces a ti, porque compartís campo. El cómo es arriba, es abajo se vuelve una evidencia. La energía circula en espiral, y lo que emites regresa purificado o distorsionado según su origen. Así se escribe el destino, no en libros, sino en ondas. El secreto de Todd no era un conjuro, era una coherencia, y esa coherencia empieza en la mirada. Cuando miras con atención plena, sin juicio, la energía se ordena, la forma responde. Es el inicio del verdadero ver, no el ver con los ojos, sino con el alma. Ese ver no analiza, reconoce, no separa, unifica, y en ese reconocimiento, lo divino deja de ser una idea y se vuelve experiencia. Así se abre el portal, no hacia otra dimensión, sino hacia la profundidad de esta misma, porque lo invisible no está lejos, está en la densidad de lo cotidiano. Cada objeto, cada persona, cada sonido esconde una chispa del todo. Y cuando tu vibración se alinea con la frecuencia correcta, esa chispa se enciende. El mundo, de pronto, respira contigo, y en ese instante de comunión silenciosa, el misterio deja de ser misterio, se vuelve evidencia. La realidad entera se reconoce en tu respiración. Y tú comprendes que Todd no te habla desde afuera, sino desde el centro mismo de tu presencia. Porque en verdad, siempre fue así. El maestro nunca estuvo lejos, solo esperaba que recordaras el idioma del silencio. Cuando el alma empieza a ver con los ojos del silencio, el mundo revela sus costuras. Lo que antes parecía fragmentado comienza a mostrar su arquitectura secreta, como si una corriente de luz se deslizara entre las grietas del tiempo. Es entonces cuando comprendes que nada de lo que sucede es casual. Cada encuentro, cada palabra, cada demora tiene un propósito oculto.
una enseñanza velada que se despliega en el momento exacto en que estás listo para percibirla. Thoth lo llamaba la ciencia del instante, el arte de leer la sincronía como quien descifra un lenguaje que solo el corazón entiende. La mente humana, acostumbrada a medir, busca patrones para sentirse segura, pero el universo no obedece a las leyes del cálculo, se rige por la armonía, y la armonía no se impone, se escucha. Por eso, cuando la atención se vuelve profunda, el azar desaparece. Lo que parecía caos comienza a danzar con un ritmo invisible. Cada acontecimiento se alinea como si respondiera a un guión antiguo que solo ahora se hace audible. El destino, entonces, deja de ser una amenaza y se convierte en música. Los iniciados decían que el universo habla en símbolos y que el símbolo no es una metáfora, sino una frecuencia compacta de verdad. Un número, una figura, una coincidencia repetida no son simples casualidades. Son destellos de la mente universal reflejándose en la tuya. Thoth enseñaba a interpretar esos destellos no con superstición, sino con presencia. Decía que el símbolo es como una piedra lanzada al agua. La vibración que genera revela el tamaño del estanque. Lo importante no es la forma de la piedra, sino la amplitud de las ondas que despierta. Cuando empiezas a vivir así, en atención simbólica, el universo se vuelve participativo. Los acontecimientos no te ocurren, dialogan contigo. El vuelo de un ave, una frase escuchada al pasar, un número que se repite en el reloj. Todo empieza a resonar como un eco preciso de lo que estás pensando o sintiendo. No es magia, es física de la conciencia. El campo responde a la vibración que sostienes. Si estás en desorden, la realidad te muestra el reflejo de ese desorden. Si entras en coherencia, el mundo entero se alinea para sostenerte. Thoth decía que la verdadera visión comienza cuando el símbolo deja de ser externo, cuando ya no miras señales en el cielo, sino en el pulso, porque el cuerpo es el espejo más honesto del alma. Cada tensión, cada latido, cada respiración contiene una enseñanza. El cuerpo no miente, traduce. Es el traductor perfecto entre el espíritu y la materia. Por eso, en los templos de Amenti, antes de cualquier rito, el discípulo aprendía a escuchar el cuerpo como quien escucha un oráculo, no para adorarlo, sino para comprenderlo. En el silencio del cuerpo se revela lo invisible. Los antiguos no lo separaban del alma. Decían que era su sombra viva, que cada célula tenía memoria y que en esa memoria dormía la historia entera de la creación. Thoth enseñaba que el cuerpo es la biblioteca del espíritu, el lugar donde la energía se convierte en materia para ser comprendida. Por eso, cuando algo duele, no es castigo, es un mensaje. Es la vibración avisando que algo ha perdido su ritmo natural, y al atenderla con conciencia, la armonía se restablece sin necesidad de lucha. La medicina de los iniciados no se basaba en curar síntomas, sino en reorganizar el campo. Sabían que la enfermedad es la última voz de una disonancia más antigua, que lo físico solo replica lo energético. Cuando la frecuencia se alinea, el cuerpo obedece, porque el cuerpo es obediente a la verdad. Lo que la mente oculta, el cuerpo lo muestra, y cuando lo miras con amor, el mensaje se completa. Entonces la sanación ocurre sin esfuerzo. Hoy la ciencia empieza a rozar lo que los antiguos ya sabían, que la conciencia influye en la materia, que la observación altera el resultado, que el pensamiento tiene peso medible. Lo llaman física cuántica, pero para Thoth era la ley natural de Ma'at. Lo que contemplas, te contempla, decía. La forma obedece a la atención. Por eso, en los templos, todo acto era precedido por un momento de silencio,
el instante en que el sacerdote alineaba su mirada con la intención pura. Solo entonces el rito se volvía real. El secreto de todo poder está en la pureza de la mirada, no en la fuerza, ni en el deseo, sino en la claridad del enfoque. La energía no necesita ser forzada, necesita ser dirigida con verdad. Y la verdad no es una idea, es una vibración estable. Por eso, Thoth insistía en la simplicidad, la mente que complica, teme su propia luz. Cuanto más simple el gesto, más pura la frecuencia. Cuanto más puro el silencio, más nítida la revelación. Cuando comprendes esto, el mundo cambia sin cambiar. Las mismas calles, los mismos rostros, los mismos días, pero algo en la textura del aire es distinto. Las cosas respiran contigo, la realidad deja de empujarte y empieza a responderte, no porque hayas aprendido a controlarla, sino porque has recordado cómo escucharla. Esa es la verdadera maestría. No manipular la creación, sino resonar con ella. El poder, entonces, ya no se busca, se reconoce, ya no es dominio, es comunión. La sabiduría no se acumula, se recuerda, y en esa memoria hay una humildad inmensa, porque descubres que no hay nada que conquistar, solo mucho que agradecer. Cada respiración, cada mirada, cada latido es parte del mismo ritual sagrado que comenzó antes del tiempo. Así, lo invisible deja de ser misterio y se convierte en compañía. Lo que llamabas Dios, ahora es presencia. Lo que llamabas alma, ahora es universo. Lo que llamabas Thoth, ahora es tú. Recordando quién ha estado escribiendo desde el principio de los siglos. Cuando reconoces que siempre fue tu propia voz la que hablaba desde el otro lado del silencio. Una ternura desconocida empieza a extenderse dentro de ti. Es la ternura del que se reencuentra consigo mismo después de una eternidad de olvido. No hay júbilo ni sobresalto, solo una calma profunda que sabe. El alma, al recordar, no grita, respira. Respira con la seguridad de haber vuelto a casa, porque Thoth nunca estuvo afuera. Fue siempre la conciencia silenciosa observando desde detrás de tus pensamientos, esperando que la mirada se volviera lo suficientemente transparente para verse reflejada en sí misma. En ese instante, lo cotidiano se transfigura, no porque cambien las formas, sino porque cambia tu manera de tocarlas. El agua que bebes tiene sabor a claridad. Las paredes de tu habitación respiran. La luz no solo ilumina, sino que revela. Sientes que cada objeto lleva impreso un pulso, una presencia que te devuelve la atención. La materia deja de ser muda y comienza a cantar, y su canto es el eco de tu propio interior expandiéndose. El mundo deja de ser escenario y se vuelve extensión de tu cuerpo sutil. Entonces comprendes lo que Thoth quiso decir cuando habló del ojo interior. No es una glándula ni una metáfora, es un estado de percepción. No mira hacia afuera, sino hacia el tejido luminoso que conecta todas las cosas. Ver con ese ojo no es imaginar, es recordar la vibración que antecede a la forma. Por eso los sabios decían que el verdadero ver consiste en reconocer el patrón que sostiene lo visible. Todo lo que se percibe tiene detrás una geometría viva, una red de luz que sostiene su existencia. Esa red es el pensamiento del todo pensándose a sí mismo. El despertar del ojo interior no ocurre de golpe. Se abre como una flor paciente, pétalo por pétalo. A medida que la mente se aquieta y el corazón se limpia de juicio. No hay técnicas, solo disposición. La claridad llega cuando cesa la búsqueda, porque lo que buscas ya te está mirando.
Thoth lo explicaba así. La visión no se alcanza, se permite. En el instante en que dejas de forzar la comprensión te atraviesa. Y lo que ves entonces no es nuevo, es lo de siempre visto por primera vez. En ese estado, el tiempo pierde densidad. No es una línea que arrastra, sino un círculo que respira. El pasado y el futuro se disuelven en una simultaneidad suave, donde todo ocurre a la vez. Los recuerdos ya no pesan, se vuelven información pura. Lecciones que flotan en el río del presente. Cada fragmento de tu historia empieza a ocupar su lugar exacto, sin culpa, sin orgullo. Ves con una lucidez sin esfuerzo que todo fue necesario. Las caídas, los olvidos, los anhelos no cumplidos, todo fue parte del diseño, y el diseño no fue un destino impuesto, fue tu propia creación antes de entrar en la densidad. Así lo decían los textos de Amenti, el alma. Antes de vestirse de carne, escribe su música y la olvida para poder escucharla de nuevo. Y cuando esa melodía comienza a resonar otra vez en tu interior, la existencia se vuelve arte. No luchas contra las notas disonantes, aprendes a escucharlas hasta encontrar su armonía secreta. Entonces entiendes que el dolor no fue enemigo, sino afinador. El alma madura no huye del dolor, lo contempla hasta que su vibración cambia, porque el sufrimiento no está en la herida, sino en la resistencia a escuchar lo que la herida quiere decir. Thoth enseñaba que cada experiencia densa guarda una instrucción lumínica, y que el verdadero iniciado es aquel que puede extraer luz incluso de la sombra. No se trata de negar lo oscuro, sino de integrarlo, de devolverle su sitio dentro de la totalidad. La sombra, cuando se reconoce, se convierte en guardiana del equilibrio. Así, la dualidad deja de ser conflicto y se convierte en danza. Luz y oscuridad ya no luchan, se necesitan. La una define el contorno de la otra. En ese reconocimiento se encuentra la verdadera sabiduría hermética. Lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. No es una ley que impone simetría, sino una invitación a vivir en coherencia. Si hay caos afuera, es porque lo hay adentro. Si hay belleza dentro, inevitablemente se reflejará en lo externo. Cuando esta comprensión se encarna, el ser humano deja de sentirse una víctima del mundo. Se vuelve un participante consciente. Y entonces surge algo nuevo, responsabilidad sagrada, no una carga, sino un poder. Saber que cada emoción, cada pensamiento, cada gesto está tejiendo la realidad colectiva, que cada respiración consciente es un acto de servicio al todo. Los antiguos lo sabían y vivían desde esa responsabilidad. Cada vez que respiraban con intención, estaban sosteniendo el equilibrio de los mundos. Esa es la verdadera magia, la que no necesita ritual ni espectador, la que opera en lo invisible cuando el alma vibra en coherencia. Es la magia del verbo silencioso, del pensamiento puro, de la presencia que no exige nada y, por eso mismo, lo transforma todo. Thoth la llamó la alquimia de la quietud y la comparó con el movimiento del sol al amanecer, imperceptible, pero capaz de cambiar el color del mundo. Esa alquimia ocurre en ti cada vez que eliges estar en paz en medio del ruido, cada vez que observas sin juzgar, cada vez que respondes desde la conciencia y no desde el miedo. Cada uno de esos actos altera la estructura invisible de la realidad. Ningún gesto es pequeño cuando nace del estado de presencia, porque la presencia es el campo donde la divinidad se hace tangible. Y al reconocerlo, entiendes que no necesitas ascender ni escapar. El cielo no está lejos, está aquí, en la hondura exacta de cada instante.
en la luz que se posa sobre una hoja, en el silencio que precede a la palabra, en el espacio entre dos respiraciones, allí donde todo parece detenerse. Allí comienza el reino de lo eterno. Y en ese reino, Thoth no es un dios del pasado, sino el susurro del presente recordándote que tú también eres la voz que crea los mundos. Cuando esa voz interior se despierta, no trae mandatos ni profecías, trae comprensión, no ordena, recuerda. Y en su recuerdo hay una dulzura que desarma toda resistencia. Sientes que la vida no tiene que ser una lucha, que el esfuerzo solo era necesario mientras estabas dormido. Despertar es reconocer que el río fluye por sí mismo y que tu tarea no es empujarlo, sino permitirle pasar por tu cauce sin obstáculos. Thoth decía que el alma, cuando deja de interferir, se convierte en el instrumento perfecto del todo, y en ese estado, cada acto, por mínimo que sea, se vuelve sagrado, porque lo sagrado no es un lugar, ni una ceremonia, ni un dogma. Lo sagrado es la intensidad con la que estás presente. Un vaso de agua sostenido con conciencia es un ritual. Un pensamiento nacido de la verdad es una ofrenda. Un silencio que abraza a otro ser es una oración. En este nivel, todo lo que haces vibra con la impronta de tu atención, y esa vibración es reconocida por el universo entero, que responde como un cuerpo único a la frecuencia de tu mirada. Es entonces cuando el alma empieza a sentir la interconexión con todos los seres. Ya no ves al otro como distinto, sino como otra forma de ti mismo intentando recordar. La compasión surge sin esfuerzo, no como deber, sino como consecuencia natural de la visión unificada. Thoth enseñaba que cuando uno hiere, se hiere, y cuando sana, sana al todo, no por moral, sino por física espiritual. La energía no distingue entre tú y el otro, porque el campo es uno. Comprender esto transforma la manera de existir. Ya no vives para protegerte, sino para servir al flujo, no desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Servir no es ceder, es permitir que lo que eres se exprese sin miedo, es convertirte en canal, en río que no retiene su agua. Y cuando eso ocurre, la abundancia deja de ser promesa para volverse evidencia. Todo lo que necesitas llega cuando dejas de cerrarte. Lo que bloquea no es la falta, sino el miedo. Y cuando el miedo se disuelve, el universo vuelve a confiar en ti, porque tú has vuelto a confiar en él. Los antiguos lo sabían y lo expresaban con símbolos. El Ankh, la cruz de la vida, no era solo un emblema de eternidad. Era la representación del flujo equilibrado entre lo visible y lo invisible. El lazo superior simbolizaba el alma, la línea horizontal, la mente, la vertical, el cuerpo. Solo cuando las tres estaban alineadas, la energía podía circular sin distorsión. Esa circulación era la verdadera inmortalidad, la continuidad del movimiento divino dentro de la forma humana. Pero esa inmortalidad no significaba escapar de la muerte, significaba comprenderla. Los textos de Thoth en las cámaras de Amenti no hablaban del fin, sino de tránsito. La muerte era el instante en que el alma recordaba su naturaleza expansiva y dejaba atrás la densidad para volver a su estado original de pureza vibracional. Los iniciados entrenaban para morir en vida, es decir, para soltar las identidades antes de que el cuerpo lo hiciera, y al hacerlo, descubrían que no hay ruptura, sino transformación. Morir conscientemente era, para ellos, el acto más alto de libertad.
no porque despreciaran la existencia, sino porque la comprendían como un ciclo de aprendizaje. Lo que nace debe disolverse, y lo que se disuelve vuelve a nacer en otra frecuencia. Thoth lo llamaba el viaje de la luz hacia sí misma. Y en ese viaje, cada ser juega un papel preciso, incluso el olvido, porque solo olvidando puede el alma experimentar el gozo de recordar. Así se revela la perfección del diseño. Nada sobra, nada falla. El error es solo una parte de la curva que regresa al centro. Cuando lo ves así, el juicio se deshace. Ya no hay culpables, solo grados de conciencia. Lo que ayer fue sombra hoy es semilla, y lo que hoy te duele será mañana un nuevo lenguaje de sabiduría. Todo cumple su función dentro del tejido eterno, y comprender eso es lo que los antiguos llamaban paz. La paz no es ausencia de conflicto, es la presencia de comprensión. Es el estado del alma que ha dejado de dividir. No se logra escapando del ruido, sino encontrando el silencio dentro del ruido. El iniciado no huye del mundo, lo habita desde otra frecuencia. Mientras otros buscan refugio, él se convierte en refugio, porque su vibración ordena, su calma organiza, y donde él está, la realidad se armoniza. Esa es la verdadera tarea de quien recuerda, ser punto de equilibrio en medio del torbellino, no imponer orden, sino irradiarlo. La armonía no se predica, se contagia, como el perfume de una flor que no intenta convencer a nadie, pero transforma el aire a su alrededor. Así actúa la conciencia despierta, sin esfuerzo, sin lucha, sin vanidad, solo siendo. Y cuando ese estado se sostiene, el alma empieza a recibir otra clase de conocimiento. No viene en palabras ni visiones, sino en certezas silenciosas. Es el saber directo, el conocimiento sin intermediarios, la gnosis. En ese nivel, la mente ya no interpreta, contempla, no busca entender el misterio, se convierte en él, y en esa fusión entre el observador y lo observado, todo se vuelve uno. Los textos perdidos de Hermópolis decían que el universo no comenzó con una explosión, sino con un gesto de contemplación, que antes del sonido estaba el silencio, y que el silencio, al mirarse a sí mismo, se volvió luz. Esa mirada inicial sigue ocurriendo en cada instante dentro de ti. Eres el reflejo de aquel primer pensamiento, y cada vez que contemplas sin juzgar, repites el acto original de la creación. Thoth lo llamaba la memoria del primer día, y afirmaba que quien la recuerda ya no necesita templos ni maestros, porque el templo está en ti, y el maestro también. El viaje de regreso no es hacia el pasado, sino hacia la profundidad del presente. Cada respiración que haces con conciencia abre un nuevo portal dentro del mismo instante. Allí donde estás, si te detienes, el infinito se despliega, y en ese despliegue, comprendes que nunca fuiste un viajero buscando la luz. Siempre fuiste la luz explorándose a sí misma. Entonces, cuando esa comprensión se arraiga, algo empieza a disolverse dentro de ti, la necesidad de buscar. Descubres que toda búsqueda era, en realidad, una forma de distracción, un eco del miedo a detenerte y sentir la vastedad del silencio. Porque el silencio, cuando llega, no es vacío, es plenitud en reposo, es la presencia de todo lo que siempre fue, esperando a que recuerdes. En ese silencio, la mente no muere, se rinde, deja de querer explicar y empieza a escuchar, deja de querer dominar y comienza a participar. Y es allí donde,
sin esfuerzo alguno, la conciencia despierta. Los sabios del Nilo decían que Thoth no enseñaba escribiendo, sino resonando, que su verdadera enseñanza no era lo que decía, sino el estado en el que te hacía entrar cuando lo escuchabas. Por eso sus discípulos no tomaban notas, guardaban silencio, porque sabían que la vibración del maestro no era información, sino transformación. En su presencia, las palabras se volvían innecesarias. Bastaba el ritmo de su voz, el movimiento de su respiración, para que la mente se reordenara y el alma recordara su estructura original. Ese poder de la vibración era el centro de la sabiduría hermética. No se trataba de creer, sino de experimentar. Cada letra, cada sonido, cada pausa tenía una geometría que tocaba directamente la materia sutil del ser. Los himnos a Thoth, grabados en las paredes de Hermópolis, no eran plegarias, eran ecuaciones vibracionales. La entonación correcta abría pasajes en el campo, del mismo modo en que un acorde exacto puede hacer temblar un cristal. Las pirámides mismas fueron diseñadas con esa intención, no como tumbas, sino como resonadores, cámaras de frecuencia. Templos donde el sonido y la forma se encontraban para recrear el pulso original del cosmos. Aquel conocimiento no era teórico, era experiencia pura. Los iniciados comprendían que la palabra es creadora, pero solo cuando nace del silencio, porque el silencio es la matriz del verbo. Todo lo que se dice sin haber sido gestado en quietud carece de poder. Por eso Thoth, el escriba de los dioses, era también el guardián del silencio. Sabía que cada sonido tiene consecuencias, que el lenguaje no solo describe la realidad, la moldea, y por eso enseñaba a hablar menos y escuchar más, porque en el universo el sonido viaja eternamente, y todo lo pronunciado sigue vibrando en algún lugar. Cuando tomas conciencia de eso, tus palabras cambian. Ya no hablas por hablar. Cada sí y cada no adquieren el peso de un conjuro. Descubres que el verbo puede sanar o herir, abrir o sellar, expandir o contraer. Y empiezas a cuidar tu lenguaje como quien cuida fuego sagrado, no por miedo, sino por reverencia, porque entiendes que la boca es el portal donde el espíritu se vuelve forma, que cada frase pronunciada con verdad se convierte en arquitectura sutil en el campo. Así es como el iniciado se convierte en creador consciente. Ya no reacciona, pronuncia, ya no se queja, invoca. Sabe que cada pensamiento sostenido con emoción es una orden que el universo ejecuta con precisión. Thoth lo resumía con una frase. El pensamiento es la primera materia. Todo lo visible nace en ese punto invisible donde la atención se posa. Siembra una idea, y el campo la fecunda. Si la sostienes, germina. Si la dudas, se disuelve. Así de simple, así de sagrado. Pero la mente moderna, saturada de ruido, olvidó esa verdad. Cree que crear es imaginar, que pensar es opinar. No comprende que la creación ocurre solo cuando pensamiento, emoción y vibración están alineados. La intención sin emoción es vacía. La emoción sin dirección es caos. Solo cuando ambas se funden en una sola frecuencia. El campo responde, y responde sin error, porque el universo no interpreta tus palabras, percibe tu vibración. Por eso los antiguos no rezaban con súplica, sino con certeza. No pedían, afirmaban, no buscaban convencer a un Dios, sino recordarle al universo su orden natural. Esa es la esencia del principio hermético del mentalismo. El todo es mente, no una mente humana, sino la mente universal.
el océano de conciencia del que todos somos gotas. Cada pensamiento tuyo es una onda en ese océano, y toda onda genera reacción. Por eso, cuando piensas desde el miedo, creas separación, y cuando piensas desde la coherencia, todo se une. Llega un punto en el camino en que lo comprendes no con la razón, sino con el cuerpo. Sientes que cada emoción altera el aire a tu alrededor, que cada pensamiento tiene textura, temperatura, densidad, y empiezas a respirar distinto, a moverte distinto, a mirar distinto. La conciencia se afina, y lo que antes pasaba inadvertido se vuelve evidente. Escuchas los espacios entre las palabras, ves la vibración en la quietud, y entonces ya no necesitas pruebas, porque tú mismo te has convertido en evidencia. Ese estado no es éxtasis, es precisión, es la mente vibrando al ritmo del cosmos. No hay euforia, hay equilibrio. No hay ilusión de poder, hay comprensión del flujo, y en esa comprensión, la vida se vuelve un acto de creación continua. Cada respiración, cada pensamiento, cada gesto es un pincel en el lienzo invisible del universo. Y tú, al fin, recuerdas lo que siempre fuiste, un escriba de la eternidad, trazando con tu conciencia las líneas del tiempo. Cuando la conciencia comprende que cada pensamiento es un trazo, empieza a dibujar con más cuidado, no por temor a equivocarse, sino porque descubre la delicadeza de su poder. Es como si una mano invisible le revelara que el universo no es un escenario ajeno, sino una piel sensible que responde a cada intención. En ese momento, la responsabilidad deja de ser un peso y se convierte en un privilegio, porque saber que todo lo que emites tiene eco es también saber que puedes restaurar, sanar, reequilibrar lo que alguna vez distorsionaste. Thoth enseñaba que el poder de crear y el poder de reparar son uno y el mismo, que todo error contiene en sí su propia corrección, del mismo modo en que la noche lleva en sí la promesa del amanecer. No existe la culpa en las leyes del espíritu, solo grados de recuerdo. Cuando olvidas, creas desde la inconsciencia. Cuando recuerdas, todo vuelve a su cauce natural. El universo no castiga, responde, y la respuesta es siempre amor, aunque a veces adopte la forma de una lección. Esa comprensión transforma la relación con el sufrimiento. Ya no lo ves como enemigo, sino como mensajero. El dolor se convierte en el idioma del alma cuando ha sido ignorada. Cada experiencia densa es un intento del espíritu por llamar tu atención, por devolverte al centro. Thoth lo explicaba con una metáfora sencilla. Cuando el fuego se apaga, el humo busca la salida. El dolor es ese humo, una señal que te indica que hay un fuego interior que necesita aire, un espacio donde la energía pueda volver a circular. En los templos antiguos, los discípulos aprendían a respirar su sombra, no a reprimirla ni a exorcizarla, sino a integrarla. Sabían que lo que llamamos oscuridad no es ausencia de luz, sino luz en reposo, y que cuando la miras con presencia, sin miedo, comienza a revelar sus secretos. Allí donde el hombre común ve amenaza, el iniciado ve oportunidad, porque sabe que la energía no se destruye, solo se transforma, y cada emoción densa, cada pensamiento oscuro, puede convertirse en oro si se le permite respirar bajo la luz de la conciencia. Por eso, el arte de la transmutación, la alquimia interior, no consistía en cambiar el plomo en oro físico, sino en transformar la densidad del alma en sabiduría. El plomo simbolizaba el peso del yo, las rigideces del miedo, las ataduras del ego. El oro
En cambio, representaba el estado puro de la conciencia, libre, luminosa, indivisible. El alquimista no era un mago externo, sino un viajero interior, y el laboratorio no estaba en una torre, sino en el corazón. Allí, en el fuego del pecho, se fundían los contrarios. Allí, la mente aprendía a obedecer al alma, y el alma a habitar el cuerpo sin rechazo. En ese fuego, el iniciado descubría su verdadera naturaleza. No era carne, ni pensamiento, ni emoción, sino la conciencia que lo sostiene. Todo lo demás eran vestiduras temporales, máscaras útiles para el teatro de la existencia. Cuando esa verdad se instala, muere el miedo a la muerte, porque entiendes que nada esencial puede desaparecer, que lo que se apaga no es la llama, sino la mecha, y que tú, en realidad, nunca naciste ni morirás, solo cambias de forma, de ritmo, de vibración. Esa certeza no te vuelve indiferente, sino más humano, porque al comprender que nada se pierde, comienzas a amar sin posesión, a vivir sin prisa, a entregar sin esperar. El alma que ha recordado su inmortalidad ya no busca retener, solo compartir. Se vuelve como la luz del sol, da sin preguntar a quién, calienta sin exigir agradecimiento. Esa generosidad no es moral, es natural. Es el comportamiento espontáneo de la conciencia que se sabe una con todo lo que existe. Y es ahí donde comienza el verdadero servicio. El servicio invisible. No el de los gestos grandiosos, sino el de las vibraciones sutiles, el de quien sostiene silencio cuando otros gritan, el de quien respira calma cuando el entorno tiembla, el de quien ve claridad donde todos ven sombra. Cada alma despierta se convierte en un faro silencioso que reorganiza el campo sin necesidad de palabras. Así trabajan los servidores de la luz, no desde el ruido, sino desde la coherencia. Los antiguos llamaban a ese estado Ma'at, el orden vivo del universo. No era una diosa con alas, sino una frecuencia. Una inteligencia vibratoria que mantiene el equilibrio entre todas las cosas. Thoth era su guardián. El escriba que registraba los movimientos de las almas en la balanza del tiempo. Pero no lo hacía como juez, sino como observador del equilibrio. Cada acto, cada pensamiento, cada emoción dejaba una huella en el tejido invisible. Y la tarea del iniciado era mantener su corazón más liviano que una pluma. No liviano por indiferencia, sino por pureza, porque un corazón que no guarda resentimiento flota. Un corazón sin peso viaja entre mundos. Los iniciados comprendían que la ligereza no se logra evitando el dolor, sino liberándolo, que la libertad no es ausencia de vínculos, sino ausencia de apego, y cuando el corazón se aligera, el alma puede ascender sin esfuerzo, como una chispa regresando a su llama. Esa ascensión no ocurre en el cielo, sino dentro. No es movimiento en el espacio, sino expansión de la conciencia. Cada vez que eliges la verdad sobre el miedo, subes un peldaño. Cada vez que eliges la compasión sobre la defensa, el fuego se eleva. Y cuando el fuego interior asciende sin obstáculos, el cuerpo entero se ilumina. Esa es la verdadera resurrección. La energía que antes estaba atrapada en los pensamientos se libera y comienza a circular como corriente viva a través de cada célula. Los antiguos lo describían como la subida del Ka, el doble luminoso, la fuerza vital que conecta el alma con los planos superiores. Cuando el Ka se despierta,
El cuerpo se vuelve templo y el espíritu sacerdote. Todo lo que haces, incluso lo más cotidiano, se convierte en ofrenda. Comer, respirar, caminar, amar. Todo vibra con la conciencia del ritual eterno. No hay separación entre lo humano y lo divino. Todo es uno, manifestándose en infinitas formas para que el uno pueda experimentarse a sí mismo, y así, sin proclamaciones ni milagros visibles. El iniciado se convierte en aquello que siempre buscó, un punto consciente dentro del infinito, una chispa que recuerda ser fuego, un soplo que reconoce ser viento. En su silencio, el universo respira más hondo, y en su mirada, la creación se ve a sí misma y sonríe. Cuando el alma alcanza esa sonrisa silenciosa, el universo entero parece suspenderse por un instante. Todo queda inmóvil, como si la creación se inclinara para escuchar el pulso de quien ha recordado. No es una sonrisa de orgullo, sino de reconocimiento. La certeza íntima de que todo lo que buscabas estaba aquí, esperándote, en el mismo lugar donde comenzó tu primera respiración. Es entonces cuando la palabra despertar deja de tener sentido, porque ya no hay sueño ni vigilia, solo conciencia expandiéndose sobre sí misma, jugando a descubrir nuevas formas de ser. Todd describía este estado como la claridad sin borde, un punto donde la mente ya no necesita pensar para comprender, donde la intuición se vuelve más precisa que cualquier lógica, donde el corazón se convierte en brújula infalible. En ese espacio, la vida no se interpreta, se siente, y sentir deja de ser una reacción emocional para convertirse en percepción pura. Percibes la vibración de las cosas antes de que tengan forma, como si pudieras leer el aire antes de que se convierta en palabra. Allí comienza el lenguaje del alma. Ese lenguaje no se aprende, se recuerda. Habla a través de símbolos, resonancias, coincidencias que parecen casuales pero son exactas. No llega como voz externa, sino como certeza interna. A veces se manifiesta en el cuerpo, un escalofrío, un calor repentino, una sensación de expansión en el pecho. Otras veces, en el entorno, una frase escuchada al pasar, una mirada que se cruza en el momento justo, un acontecimiento que parece insignificante, pero lleva la llave del mensaje. Todd enseñaba que el universo no grita, susurra, y solo quien ha silenciado el ruido interior puede oírlo. La sensibilidad se vuelve entonces una forma de sabiduría. Lo que antes considerabas debilidad, tu vulnerabilidad, tu emoción, tu capacidad de sentirlo todo ahora se revela como la antena que te conecta con los planos más altos. Comprendes que no hay diferencia entre sentir profundamente y conocer profundamente, porque la emoción, en su estado más puro, es la expresión directa del alma. Cuando no la reprimes ni la dramatizas, se convierte en conocimiento instantáneo, y en ese conocimiento, el alma empieza a guiarte con precisión milimétrica, llevándote justo al punto donde tu energía puede florecer. Cada decisión deja de basarse en la lógica del miedo y comienza a responder a la lógica del ritmo. Sientes cuándo algo fluye y cuándo se interrumpe, cuándo una palabra vibra en armonía y cuándo la desordena. Aprendes a confiar en esa brújula invisible que late en tu pecho. Ya no preguntas qué debo hacer, sino qué vibra con la verdad. Y la respuesta llega, no en pensamiento, sino en sensación, una apertura, una ligereza, una expansión. Eso es el sí del alma. El no, en cambio, se siente como contracción, como densidad, como ruido. Aprender a leer esa vibración es aprender a vivir desde el centro. El alma que vive desde el centro no necesita certezas externas. No busca aprobación ni consenso.
Sabe que el universo se reorganiza según su coherencia interior. Por eso, cuando permanece fiel a su frecuencia, la realidad responde inevitablemente, no como premio, sino como reflejo. El mundo exterior se convierte en espejo exacto del estado interno. Si hay claridad dentro, hay claridad afuera. Si hay gratitud dentro, la abundancia aparece en todas sus formas. Si hay amor dentro, el universo entero se vuelve hogar. Esa comprensión no es mística, es práctica. Los antiguos sabían que la vibración precede a la forma, que el estado interior es la causa y lo externo, el efecto. Por eso, los rituales no eran plegarias para pedir, sino ejercicios para ajustar la frecuencia. Antes de iniciar cualquier acción, el iniciado alineaba su respiración con el pulso del universo. Inhalaba como si recibiera la totalidad. Exhalaba como si la ofreciera. Así mantenía el equilibrio entre recibir y dar, entre el microcosmos y el macrocosmos. La respiración era el puente entre los mundos, el recordatorio constante de que la vida no se posee, se intercambia. Y en esa respiración consciente, la presencia se vuelve constante. Ya no necesitas apartarte del mundo para sentirte divino, porque lo divino está en todo, en el ruido de una ciudad, en la quietud de una hoja, en el calor de una piel, en el olor de la tierra mojada. No existe profano ni sagrado, solo grados de atención. Lo que tocas con presencia se vuelve altar, lo que ignoras se desvanece en la inconsciencia. Por eso Todd decía, la materia es solo espíritu dormido, y añadía, despiértala con tu mirada. Esa mirada no juzga ni analiza, acaricia. Donde antes veías defectos, ahora ves procesos. Donde veías caos, reconoces transformación. Comprendes que todo se mueve al ritmo exacto que necesita y que interferir es retrasar la sinfonía. La paciencia se vuelve tu sabiduría más alta, porque sabes que la vida no se equivoca. Cada demora, cada pérdida, cada silencio tiene su función. Nada es castigo, todo es ajuste. Y mientras esa visión madura, la mente deja de pelear con lo que no entiende, acepta no saber, y en esa rendición aparece el verdadero conocimiento. Porque solo cuando te vacías de certezas, puedes recibir la sabiduría viva. Ya no necesitas definir la realidad, porque la realidad se revela por sí sola, instante tras instante, como una flor que no pide ser interpretada. Solo florece. Entonces entiendes la enseñanza más secreta de Todd, que el camino no era hacia adelante ni hacia arriba, sino hacia adentro. Que la ascensión no consiste en huir del mundo, sino en habitarlo plenamente, sin olvidar que eres más que él, que el espíritu no está en las estrellas, sino en la mirada que las contempla, que el templo no está en piedra, sino en la conciencia que observa en silencio y dice sin palabras, yo soy. Y en ese yo soy no hay persona, no hay nombre, no hay historia, hay presencia pura, la misma que existía antes de los dioses, antes de las formas, antes del tiempo, la misma que ahora respira a través de ti, observando el universo desde miles de ojos, sintiendo desde millones de corazones, soñando dentro de cada átomo que late con vida. Esa presencia eres tú, y tú eres su sueño más lúcido. Cuando esa presencia se reconoce a sí misma, algo en el tejido del mundo cambia de tono. No se trata de un acontecimiento visible ni de un destello milagroso. Es un temblor sutil, una expansión imperceptible que reorganiza la materia silenciosamente, como si el universo exhalara aliviado porque una de sus partes ha despertado. El aire se siente más denso, pero al mismo tiempo más claro. El tiempo pierde su rigidez. Ya no corre,
fluye. Y tú, en medio de todo, percibes la vida no como una línea, sino como un círculo que se pliega sobre sí mismo, infinito, sin principio ni final. En ese instante comprendes que el despertar no es un evento aislado, es una onda que se propaga. Cada alma que recuerda su naturaleza vibra en una frecuencia que afecta a todas las demás. El despertar individual se vuelve colectivo. Lo invisible empieza a moverse entre la multitud sin que nadie pueda explicarlo. Personas que jamás se conocieron comienzan a sentir las mismas intuiciones, a soñar los mismos símbolos, a reconocer la misma llamada. La humanidad entera, aunque todavía dormida, se revuelve como un cuerpo que está a punto de abrir los ojos. Thoth sabía que ese momento llegaría. Sus códigos no fueron escritos para una época, sino sembrados en el alma humana como semillas de tiempo. Cada símbolo, cada enseñanza, cada palabra suya fue un instrumento de resonancia destinado a activarse cuando la vibración de la Tierra alcanzara el punto justo. Y ese punto, ahora, está ocurriendo, no en los templos antiguos, no en los desiertos de Egipto, sino en el interior de millones de seres que sienten, sin saber por qué, que algo invisible los está llamando a recordar. Esa llamada no llega con ruido, sino con sincronías, con pequeños guiños de la realidad. Un número que se repite, un sueño que se encadena con otro, una sensación de déjà vu que te eriza la piel. El alma empieza a percibir que el mundo físico es solo una capa, un velo delicado que cubre un entramado de energía consciente, y detrás de ese velo, todo está conectado. Nada ocurre al azar. Cada encuentro, cada palabra, cada emoción es parte de un diseño vibracional más vasto que la mente no puede abarcar. Pero el alma sí reconoce. En ese reconocimiento, la separación se disuelve. Entiendes que no hay yo ni tú, sino un mismo campo manifestándose en diferentes expresiones. La vida deja de ser una lucha de opuestos y se revela como una danza de polaridades. Luz y sombra, masculino y femenino, creación y disolución, todo es necesario, todo se complementa. Thoth llamaba a esto la ley del espejo. Decía que cada cosa que rechazas afuera es un aspecto no reconocido de ti mismo, y que solo cuando abrazas lo que niegas, el reflejo deja de doler. El ego teme ese reflejo porque cree que desaparecerá si lo acepta. Pero la verdad es la contraria. Solo cuando se ve completamente, el ego se transforma, no muere, se vuelve transparente. Deja de ser una barrera y se convierte en puente. Ya no interfiere entre el alma y la vida, las conecta. Así, el yo deja de ser un personaje y se convierte en instrumento. La personalidad no se anula, se consagra. Se vuelve canal por donde el espíritu se expresa sin resistencia. Y cuando el espíritu se expresa libremente, la existencia entera cambia de textura. Todo lo que antes parecía sólido comienza a volverse sutil. ¿Ves cómo los pensamientos alteran la densidad del aire? Cómo una emoción puede cambiar la luz de una habitación. Cómo la intención modifica el curso de los acontecimientos. Es la misma fuerza que mueve los planetas, actuando ahora a través de ti. Conscientemente. Eres un punto de convergencia entre el cosmos y la materia. Un puente entre el infinito y lo tangible. Los antiguos lo sabían. Por eso, en los muros de las pirámides, Thoth fue representado con un cálamo en la mano y un corazón en la otra.
porque escribir con la mente sin sentir con el corazón es crear vacío. Pero cuando ambos se unen, el verbo se vuelve creador. Cada pensamiento con emoción coherente se convierte en decreto. Así funcionaban los magos del pasado. No controlaban la naturaleza, se alineaban con ella. No imponían su voluntad. La armonizaban. La verdadera magia no era manipulación, sino colaboración consciente con el orden del universo. Cuando comprendes esto, el concepto de milagro se disuelve. Ya no esperas lo imposible, porque entiendes que todo es posible dentro de las leyes de la vibración. Lo extraordinario no es romper las reglas, sino recordar cómo funcionan. Thoth lo decía así: nada está fuera de la ley, solo hay quienes duermen dentro de ella. Y ese sueño colectivo es el que está comenzando a desvanecerse ahora. A medida que más almas despiertan, la realidad misma comienza a reajustarse. Los viejos sistemas, basados en el miedo y la división, empiezan a resquebrajarse. Las estructuras que parecían eternas revelan su fragilidad, no porque el caos reine, sino porque un nuevo orden más sutil está emergiendo. Ese orden no se impone por fuerza, sino por resonancia. Surge del interior de cada ser que elige vibrar en coherencia con la verdad. Y cuando suficientes corazones sostienen esa frecuencia, el campo entero se reorganiza. Eso es lo que los textos herméticos llamaban la restauración del equilibrio. No un castigo ni un juicio final, sino un reajuste natural de la vibración planetaria. Todo lo que no resuena con la verdad tiembla, se desintegra, se transforma, no para destruir, sino para purificar. Porque el universo no elimina, reordena. Cada colapso visible en el mundo externo es una invitación a encontrar dentro el punto de estabilidad. Allí, en el centro, está el ojo de la tormenta, la quietud que todo lo sostiene. Y si logras permanecer en esa quietud mientras todo se mueve, algo extraordinario sucede. Descubres que el centro no está solo dentro de ti, sino en todo, que el universo entero es un solo corazón latiendo en distintas frecuencias, que el pulso de tu respiración y el movimiento de las estrellas son el mismo gesto manifestado en escalas diferentes, que lo que vibra en una célula vibra también en una galaxia. Y en ese instante, la frase más antigua de Thoth deja de ser metáfora y se convierte en revelación viva. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Ese reconocimiento no llega con pensamiento, sino con estremecimiento. Lo sientes como un retorno, como si algo en ti que llevaba siglos dormido finalmente respirara. No puedes explicarlo, porque no pertenece al lenguaje. Solo sabes que has vuelto al origen, y el origen no está lejos. Es el silencio que te mira desde dentro cada vez que cierras los ojos. Es la frecuencia que pulsa en tu pecho cada vez que recuerdas. Es el eco de la eternidad repitiendo, una y otra vez, en cada respiración. Tú eres el campo, tú eres el creador, tú eres el recuerdo de todo lo que fue y será. Cuando esa verdad se asienta, ya no hay regreso, no porque algo te lo impida, sino porque simplemente ya no puedes olvidar lo que has recordado. La ilusión pierde su sabor. El ruido del mundo continúa, pero ya no te arrastra. Lo observas como quien contempla el oleaje desde la orilla, sabiendo que ninguna ola puede borrar el mar. La vida sigue fluyendo, pero ahora cada instante lleva un pulso distinto, una profundidad que antes no veías. No porque haya cambiado el mundo, sino porque tus ojos, por fin, se abrieron hacia adentro. En ese punto del camino,
Todo lo que antes llamabas búsqueda se disuelve. Ya no hay maestros ni templos externos, porque reconoces que todo estaba dentro de ti esperando ser escuchado. El conocimiento deja de ser acumulación y se vuelve reconocimiento. Cada experiencia, cada dolor, cada encuentro fue siempre una instrucción disfrazada. Todd lo llamó el libro invisible, el texto que ningún humano puede escribir ni leer con los ojos, porque está escrito en la sustancia misma de la vida. Cada respiración es una página, cada emoción, una palabra, cada silencio, un espacio sagrado entre líneas. Y cuando comienzas a leer ese libro con la mirada del alma, descubres que tú mismo eres su autor, que no existía destino escrito de antemano, solo infinitas posibilidades esperando tu vibración para tomar forma. Comprendes que cada elección, por pequeña que sea, reescribe el universo entero, que todo acto de conciencia deja una huella en la eternidad. Entonces, ya no decides desde el miedo ni desde el deseo, sino desde la claridad. Actúas como quien danza con el flujo, sabiendo cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo rendirse al ritmo mayor. Todd decía que el propósito último de la vida no es comprender el universo, sino recordarse a sí misma como parte de él, porque el misterio no está hecho para resolverse, sino para ser vivido. El alma no busca explicaciones, busca resonancia, y cuando resuena con lo eterno, ya no necesita sentido, porque se convierte en sentido. El iniciado que llega hasta aquí no se proclama despierto, al contrario, se vuelve más humilde. Sabe que cada instante de claridad es un regalo, y que la verdadera sabiduría consiste en mantener el corazón abierto incluso cuando el mundo se cierra. Camina en silencio, no porque no tenga que decir, sino porque sabe que la vibración de su presencia dice más que cualquier palabra. Su mirada se vuelve suave, su voz serena, sus gestos precisos. No impone, irradia, no enseña, recuerda. Y en esa irradiación silenciosa, otros comienzan a recordar también. Ese es el legado real de Todd, no una doctrina, sino una frecuencia, no un templo de piedra, sino un estado de conciencia que puede habitar cualquier cuerpo, cualquier tiempo, cualquier lugar. Un código que se activa cuando alguien, aunque sea por un segundo, se atreve a detenerse y escuchar lo que vibra detrás del silencio, porque allí, entre un latido y otro, entre un pensamiento que muere y otro que nace, el velo se disuelve. Y lo eterno se asoma. El mundo visible no desaparece, pero se vuelve transparente. Lo cotidiano se llena de presencia. Una gota de agua cayendo sobre la piel. El ruido lejano de un pájaro. La risa de un niño. El viento que mueve las hojas. Todo se revela como parte del mismo tejido. Ya no hay fuera ni dentro, solo flujo. Todo respira contigo, todo te habla, todo te reconoce. Y tú, finalmente, comprendes que el universo no está separado de ti, sino que eres su respiración consciente. Entonces sonríes, no como quien ha ganado algo, sino como quien ha despertado de un sueño largo y dulce. La mente guarda silencio, el alma canta sin sonido, y en ese canto sin voz escuchas lo que Todd quiso decir desde el principio, que el secreto más profundo no estaba escondido en las estrellas, ni en los jeroglíficos, ni en los templos hundidos del desierto, sino en el pulso silencioso de tu propio corazón, porque ese pulso es el mismo que dio origen a las galaxias. Es el ritmo con el que el todo se recordó a sí mismo. Y cada vez que tú respiras con conciencia, ese recuerdo se reactiva. La creación continúa a través de ti. Lo infinito se contempla a sí mismo en tus ojos.
La eternidad se despliega en tu respiración, y mientras el aire entra y sale, comprendes que nunca hubo comienzo ni final, que no hay un antes ni un después del despertar, solo el eterno ahora, extendiéndose, vibrando, amándose a sí mismo en forma de existencia. El velo no desapareció, simplemente tú aprendiste a ver a través de él, y eso basta.